Hola, buenos días. Le agradezco al Padre Juan Pablo que me haya invitado a participar de esta manera de vuestra jornada de coordinadores de las familias de Schoenstatt en Chile y poder tocar este tema de la causa de nuestro Padre Fundador. Voy a tratar de responder directamente a las preguntas que me enviaron y bueno, para tratar de no alargarme demasiado, ya que este tema realmente tiene muchas vueltas, muchas aristas, sobre todo desde el punto de vista histórico, y creo que lo mejor, lo más importante es poder responder a las preguntas o a las inquietudes que ustedes tienen. En relación a la primera pregunta, ¿qué significa la suspensión del proceso de beatificación del Padre Fundador y qué consecuencias canónicas y pastorales tiene? ¿Qué es posible y qué no? ¿Qué es prudente y qué no? Bueno, en primer lugar, suspensión no significa que la causa haya quedado cerrada o se haya terminado. No era esa la intención del obispo. Suspensión se entiende mejor si nosotros decimos la causa queda en suspenso, en reposo, stand-by. Técnicamente esto quiere decir que el obispo toma distancia de la causa. Él ha manifestado que él no va a tomar nuevas iniciativas para ayudar a que la causa progrese o avance desde el punto de vista del proceso que esto significa, como digo, más bien técnicamente. Significa también que él no está dispuesto a invertir dinero en las investigaciones que se tienen que hacer. No quiere financiar, digamos, las investigaciones, lo que se necesitaría para llevar adelante el funcionamiento de una comisión independiente, objetiva, y que va a tener gastos porque necesita contratar secretarias, materiales, viajes, y porque va a durar un buen tiempo. Cuando tomó un poco conciencia de todo esto, es que dice, bueno, yo ya no me voy a preocupar de estas cosas, ¿no? De nuestra parte, continuamos como antes. El hecho de la causa entre en reposo, en suspenso, no quiere decir que termina. Yo continúo siendo el postulador de la causa de nuestro Padre. Los equipos que se han formado para investigar continúan trabajando y, evidentemente, con el fin de aclarar las cosas y de que se solucionen todos los obstáculos que en este momento llevan a que la causa sea suspendida. Podemos seguir difundiendo la fama de santidad de nuestro Padre Fundador, según las normas de la Iglesia. Por lo tanto, los secretariados del Padre siguen funcionando, podemos seguir utilizando las novenas, la oración de canonización, en fin, seguir difundiendo, por así decir, la veneración del Padre. Esto es muy importante para la Iglesia, porque así entiende que el Padre es una figura relevante y útil, por así decir, para la pastoral de la Iglesia en nuestro tiempo. O sea, toda esa parte de difusión y de impulso, de dar a conocer al Padre Kentenich y propagar la veneración al Padre Kentenich, todo eso puede seguir como antes, que como antes ya estaba según las normas de la Iglesia. Creo que todo esto ha sido muy positivo, puedo decir ya, porque nos ha obligado a elaborar mucho más a fondo nuestra historia. De esto vamos a hablar un poco más después. Nos ha llevado a conocer más a fondo al Padre y a elaborar más profundamente también su historia, su vida y su carisma y su misión. A eso tenemos que llegar. Y el hecho de que el obispo haya puesto la causa en suspensión, de alguna manera también nos da, en cierta medida, una mayor libertad para que actuemos, porque ya no tenemos que estar siempre consultando al obispo qué podemos hacer y qué no.
Bueno, la segunda pregunta es, la entrevista de Monseñor Ackerman es clara en relación a dejar un espacio para el análisis, lo más objetivo y libre posible. ¿Quiénes y de qué manera van a realizar el estudio interdisciplinario de los temas en cuestión? Bueno, quizás un poco sobre la historia de estas investigaciones y sobre todo las iniciativas que tomó el obispo cuando a fines del año 2020, en octubre, ¿no? Esta investigadora von Teufenbach publicó su libro. En ese momento, él dijo que iba a formar una comisión histórica según las orientaciones de la Iglesia para los procesos de canonización, para que investigaran más detenidamente estas acusaciones o revelaciones que hacía esta investigadora, que se investigaran. Hay que decir que, en relación a esto, que todas las cosas que von Teufenbach trae en su libro ya habían sido objeto de investigación por la comisión histórica que se había formado en el proceso años atrás. Ya había funcionado una comisión histórica según los criterios, según los cánones de la Congregación para la Causa de los Santos, que había hecho su tarea. Y todos estos temas que von Teufenbach trae en su libro habían sido también tratados e investigados. En el fondo, la mayor parte de la información o documentación que von Teufenbach trae está tomado de los archivos de la causa, solo que como estaban bajo sigilo, bajo secreto, eso no se podía dar a conocer. Ella publica muchas cosas que estaban bajo sigilo, diciendo que los saca del archivo de los palotinos. Bueno, el obispo piensa hacer una comisión histórica, por así decir, especializada en estas preguntas, pero después cambia de opinión, porque si es una comisión histórica, según los cánones, que hay que observar en la realización de estos procesos, ¿no? Tendría que ser una comisión, de nuevo, que funciona bajo sigilo, o sea, que después no podía informar hacia afuera. Por tanto, decide que no sea una comisión histórica, sino que sea un grupo de expertos y que puedan después informar. Un grupo de expertos que el obispo empieza a reunir, que son personas de nivel académico, son profesores de prestigio, especialistas de distintas universidades. Él los convoca, les pide que formen esta comisión, este grupo de investigación, para que se metan en toda esta temática y aclaren las cosas. Y él formó esta comisión, o este grupo, y que comenzó a reunirse, a organizarse y finalmente hacer como un plan de trabajo y un presupuesto. Es en esa altura en que el obispo dice, bueno, yo no quiero seguir liderando esto ni siendo el responsable de financiar todo esto. Por eso el tercer paso, es decir, él quiere que haya un grupo totalmente independiente de la diócesis que haga una investigación absolutamente objetiva y perita, digamos, que aclare las cosas. Pero, dice, él ya no va a orientar ni es el que convoca a este grupo. Y de alguna manera nos deja a la familia de Schoenstatt la tarea de ver cómo hacemos esta investigación y cómo conseguimos que un grupo de expertos, que probablemente sean los mismos que ya habían comenzado a trabajar, lleven adelante esa investigación. En ese sentido podemos decir que ya estamos en contacto y en conversaciones para lograr que se realice esta investigación, que sea independiente, que sea muy objetiva y que tenga suficiente peso como para que se aclaren las cosas y eso se tome como una cosa definitiva que al obispo le permita retomar la causa, por así decirlo, volver a impulsarla. Por lo tanto, ahora hay que ver cómo aseguramos
que se dé esta investigación. Estamos en contactos, en conversaciones, se están haciendo distintas propuestas de cómo hacerlo. Ahora, de parte de Schoenstatt, de nuestra parte, sí que ha habido ya mucha investigación y seguimos trabajando intensamente. Podemos decir, hay dos grandes líneas de investigación y trabajo. Primero, toda la investigación y clarificación de la historia, ¿no? De todo lo que sucedió realmente desde las visitaciones, del tiempo del exilio, hasta el regreso del padre del exilio y su rehabilitación, ¿no? Hay increíblemente mucho material y estamos investigando nuevamente los archivos y estamos clarificando mucho más toda esta historia que no estaba tan elaborada todavía, ¿no? Son casi 20 años de historia de Schoenstatt, que para nosotros es muy importante, pero hay que decir, no estaba totalmente elaborada y estábamos en eso. Como ustedes saben, de parte de mi parte, digamos, con un pequeño equipo del postulador, hemos estado publicando estamos sacando toda una serie de documentos para el estudio. Ya han aparecido, ya será hace poco, ya fue dado a conocer en Chile por la editorial Patris la traducción de un volumen igual en alemán, que fue el primero que apareció. Y en Alemania acaba de aparecer este segundo tomo, esta segunda historia, que trae las cartas del padre Kenter y donde él ya se defiende un poco de las cosas que se le están acusando, porque él no podía hacerlo abiertamente, entonces tiene un intercambio de cartas con su superior general, el padre Turovsky, y entonces estamos recogiendo toda esa correspondencia donde vienen muchas respuestas a las críticas que hacía el visitador. Bueno, esas cosas ya ustedes habrán escuchado. Este volumen está siendo traducido ya al castellano. No sabemos bien cuándo puede aparecer. Por lo tanto, de nuestra parte seguimos investigando y tenemos una serie de proyectos de más libros de estos que van a ofrecer documentos de nuestra historia con toda transparencia para que se pueda conocer más a fondo y entender más a fondo al padre por qué dio esta lucha y que las cosas se aclaren. Esa es una línea, la línea de investigación y clarificación de la historia. La otra, que tiene que venir también, y que también se está dando, es la elaboración y profundización del carisma del padre. Poder entender por qué el padre se jugó y dio entró en esta confrontación con la iglesia, por qué le dio tanta importancia a formas que podrían ser diferentes, se podrían cambiar, formas de aplicación de su pedagogía o todo lo que tiene que ver con los vínculos personales, la importancia de las causas segundas, ¿no? Lo que es toda la espiritualidad de la infancia espiritual, lo que es también la importancia que le da a la figura paternal, ¿no? Etcétera. Son todos temas que son muy centrales en su carisma que tenemos que volver a iluminarlos ahora también con un trabajo más crítico, ¿no? de investigación. Bueno, en ese sentido, digo, hay equipos que están trabajando fuera de lo que yo ya les dije, de nuestra parte de investigación de documentos históricos. Las hermanas también tienen un equipo de trabajo intenso, también en sus archivos, que también van a ayudar a clarificar todo el desarrollo de este tiempo de confrontaciones y donde las hermanas también sufrieron muchos decretos y prohibiciones, ¿no? En su contacto con el padre. Después hay una comisión de contacto hacia afuera, de información, una comisión en relación a los medios de comunicación, ¿no? Que centraliza un poco qué es lo que publicamos hacia afuera, cuáles son las declaraciones que hace la presidencia general. Ahí hay periodistas, gente perita en comunicaciones que está ayudando en eso, ¿no? Y está trabajando también con bastante intensidad, viendo cómo vamos publicando y cómo vamos respondiendo un poco hacia la opinión pública. Hay un equipo internacional de investigación formada por
especialistas de distintos países, ¿no? Habrán escuchado también de eso, que están elaborando textos también de estudio, la Epístola Perlonga, la Carta del 31 de Mayo, la Apología Pro Vita Mea, etcétera, ¿no? Que están haciendo una investigación más crítica y científica de documentos importantes. Y se han dividido también el trabajo y están trabajando en eso. Bueno, de mi parte como postulador también estoy llevando siempre conversaciones, contactos y siempre en sintonía con la presidencia general, ¿no? En relación a obispos o mismo en Roma, en contacto con el Generalato de los Palotinos, etcétera, para poder ir avanzando en estas investigaciones y tener, por así decir, un canal de información también de nuestra parte. Y por último, muy importante, yo creo que entre las preguntas que hay, que se está haciendo y que es posible, bueno, es todo lo que podemos llamar una corriente de oración que se ha intensificado. Supongo que quizás habrán escuchado que sí existen grupos de oración que se han formado especialmente para apoyar el proceso, la causa de nuestro Padre, y que desde el 2020 han tenido un gran desarrollo, un gran crecimiento. O sea, estos grupos existen ya en más de 20 países y que se comunican por WhatsApp. Son grupos nacionales que están interconectados por WhatsApp, pero también que tienen una interconexión internacional y que ya, en la cual participan más de 2.000 personas, tatianos fundamentalmente, que todos los días rezan y ofrecen capital de gracias y están al tanto de lo que va pasando con el proceso del Padre. O sea, todo esto también es significativo en el sentido de una corriente más internacional y de unidad a nivel internacional de la familia. Eso es lo que podría decir más en relación a lo que se está haciendo, las comisiones y en lo que se está avanzando. La tercera pregunta hace referencia al caso de Milwaukee, que aparece mencionado también en la declaración del obispo Ackerman recientemente. ¿De qué se trata? ¿Qué se puede informar? Se refiere a la acusación que hace una persona en 1994 en la diócesis de Milwaukee de que sintió que de parte del padre Kentenich sufrió un abuso con connotaciones sexuales cuando él era menor de edad. Esta persona conoció al padre cuando el padre estaba en Milwaukee, más o menos del año 56, 57 al 62, y se confesaba con el padre. Y siempre manifestó que sentía una gran admiración por el padre Kentenich, se sentía un hijo espiritual y le tenía un gran cariño, una gran devoción. Pero en el 94, o sea, digamos casi más de 30 años después, él hace una acusación, una denuncia, de que se sintió abusado por el padre Kentenich, la manera como el padre Kentenich aplicó la pedagogía en él, sobre todo una pedagogía de la sexualidad, que lo dejaron perturbado y se sintió pasado a llevar. Él hace esta denuncia en el 94 y en la diócesis de Milwaukee, arquidiócesis de Milwaukee, se hace una investigación eclesial y que llega a un informe final que dice que la historia que esta persona cuenta no es creíble y se cierra el caso sin conceder la indemnización que él había pedido. La aclaración que hace el obispo más tarde, cuando habla de este caso también en la prensa, en Trier, en Treveris, dice: la investigación de las acusaciones por parte de la arquidiócesis de Milwaukee dio lugar a un informe redactado por el tribunal eclesiástico de esa diócesis.
En este informe se expresa la convicción de que no era necesario continuar con este proceso en ese momento. O sea, no había base suficiente para iniciar realmente un proceso canónico de investigación. Como parte de la fase diocesana, se nos enviaron todos los documentos. Se han evaluado con los resultados de que la investigación de la Arquidiócesis de Milwaukee es coherente y puede considerarse concluyente. O sea, un momento en que no se consideran verosímiles las acusaciones de esta persona y se dejó cerrado el caso. Pero más tarde, en el 2012, esta persona vuelve a presentar su acusación, esta vez en tribunales civiles, porque la diócesis de Milwaukee tenía más de 300 acusaciones a sacerdotes y clérigos, y se declara en bancarrota y entrega todas las causas para que las juzgue el tribunal civil, y sea el tribunal civil que decida quién recibe indemnización y quién no, con el dinero que la diócesis puede aportar. Y esta vez, sin pasar por la diócesis, esta persona vuelve a hacer su acusación, como digo, en los tribunales civiles. Y de eso no tenemos mayor información y resultado, cómo terminaron esas si es que hubo nuevas investigaciones y cuáles fueron los resultados. Porque todo esto está bajo sigilo, esta persona está viva y no podemos dar información ni hablar de esta persona porque está protegida, digamos, jurídicamente, ¿no? Por lo tanto, toda esta investigación está bajo sigilo y tenemos que tener cuidado de no hacer afirmaciones si no podemos presentar documentos que sean conocidos por todos. Por lo tanto, el obispo quiso volver a tener seguridad acerca de este caso y por eso volvió a hacer investigaciones en Milwaukee, y a eso es que se refiere en el informe que emitió, digamos, hace poco, el 3 de mayo. Bueno, yo ya les dije al principio que yo tengo una visión positiva y optimista, porque estoy convencido que una vez que estudiemos y documentemos todo lo que hay que investigar, no va a ser difícil refutar las acusaciones hechas por Teufenbach, que tienen un sabor, un ambiente más bien periodístico, más que de trabajo científico. Y vamos a tener una visión más profunda y elaborada de nuestra historia, cosa que aún, como digo, no estaba del todo realizada ni completa. Todo esto que ha pasado nos ha puesto un poco bajo presión, nos ha incentivado a estudiar mucho más intensamente y con más dedicación que lo que hubiéramos hecho si no hubiesen habido estas publicaciones y estas renovadas acusaciones al padre Kentenich. Yo creo que esto a la larga nos va a ayudar y nos va a hacer bien. Y como digo, estoy convencido que una vez que vayamos teniendo la documentación y conociendo más a fondo toda esta temática, esas acusaciones van a quedar superadas. Es fundamental crecer en la comprensión y conocimiento de la vida de nuestro Padre. Y yo creo que vamos teniendo también una visión más realista humana. Esto nos ha ayudado a tener más presente, digamos, no es que no estuviera consciente, a tener más presente que el Padre es un ser humano, que Él no nació santo, sino que, y eso es lo que se investiga en un proceso de canonización, ¿no? En una causa, cómo fue el proceso de desarrollo y cómo una persona normal que tiene pecado original, digamos, va viviendo heroicamente las virtudes hasta alcanzar la cima de la santidad. Yo creo que esto nos va a ayudar
a conocer más a fondo la vida del Padre. Y tenemos que decir, es una persona humana que a lo mejor hubo momentos en que tuvo mal genio. O sea, él no era una persona así perfecta en todo momento. Esto nos ayuda a entender que no es infalible. No quiere decir que todas las cosas que él dijo se cumplieron tal cual como él las dijo, ¿no? A pesar de que tiene un carisma, podemos decir, profético. Pero, bueno, se equivocó en la apreciación, a lo mejor de la hermana Ana, de una hermana Georgia. Con otras fue muy certero en su diagnóstico, con la hermana Milly la ayudó a crecer y a santificarse, pero con otras personas a lo mejor no logró ese desarrollo. En fin, una persona humana que evidentemente también tiene limitaciones y por lo tanto lo importante para nosotros es tener una visión más realista, más humana, que nos acerca al Padre como persona, ¿no? No es santo desde el principio, no es una persona infalible, no es que no se haya equivocado nunca, ¿no? Y él mismo reconoce, algunas veces él dice, ¿ah? Pero también da razones, por qué a veces actuó de una manera y no de otra, por qué no fue más diplomático, por qué no fue más dialogante quizás con los obispos, ¿no? Cuando él sentía que por su misión y por la verdad, él se jugaba con intransigencia, podemos decir, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la visión del Padre, pero también para confrontarnos más a fondo con su carisma. Entender por qué se jugó el Padre en estos temas tan centrales. Se jugó arriesgando la obra y arriesgando su prestigio, ¿no? Su honra incluso. Tenemos que avanzar en esta línea y profundizar mucho más en el carisma del Padre y cuál es nuestra misión y por qué nos identificamos con este carisma. Esto nos obliga a entender más a fondo la lucha que él dio por la pedagogía de Schoenstatt en un tiempo en que no era bien entendida. Como les decía, temas como la importancia de las causas segundas, de las mediaciones humanas, los vínculos personales, la importancia de la infancia espiritual, de la paternidad, la importancia y el rol de María en la vida de la Iglesia y en la religiosidad, en la vida de fe, ¿no? Bueno, tenemos que seguir creciendo y profundizando en el carisma del Padre. Yo creo que todo esto ha traído también una mayor experiencia de unidad como familia. A nivel internacional, esto nos ha unido, porque estamos preocupados, todas las familias de Schoenstatt en todo el mundo están atentas y preocupadas con esto, en torno a la figura del Padre. Y ha habido un crecimiento en que hay más transparencia, podemos hablar más de temas que antes eran más difíciles. Sobre todo porque para las hermanas eran dolorosos hablar de una hermana Ana, por ejemplo, ¿no? Esto ha traído que tengamos más diálogo, más contacto entre nuestras comunidades, a que trabajemos en común, hay mayor solidaridad, sentimos que tenemos que trabajar juntos en el sentido del cor unum in patre. Y ha habido un intercambio muy enriquecedor. Como digo, las hermanas están trabajando sus archivos, a los cuales yo también tengo acceso y podemos entonces irnos enriqueciendo en las informaciones y documentos que tenemos, ¿no? Se trata de la elaboración de una etapa difícil, que es dolorosa, pero que ahora podemos compartir más abiertamente. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? La pregunta, bueno, estudiar. No quedarnos solo con la versión más bien panfletaria, estilo periodístico, ¿no? De anuncios que causan un poco de sensación, pero que no están bien fundamentados ni demostrados. Y por supuesto, rezar, como hacen ya estos grupos que existen en tantos países, sobre todo en Latinoamérica, Portugal y España, que rezan por la causa del Padre, porque aquí está actuando Dios. No podemos perder de vista, no se trata solo de nuestra capacidad humana para investigar, para tener buenas comunicaciones, sino que se trata de hacer los planes de Dios y entender qué es lo que Dios quiere con todo esto. Yo creo que ha sido claro que aquí hay una intervención de Dios que ha desatado todo esto, que nos ha llevado a acelerar la marcha en las investigaciones, a ir más a fondo, a tener un trabajo mucho más a nivel internacional, como les lleva diciendo. O sea,
yo creo que Dios y la Mater están interviniendo y que esto a la larga nos va a hacer crecer, va a ser muy importante. Por eso la oración, para movilizar la gracia, es fundamental. No se trata solo de trabajo humano, de diplomacia, de expertise de nuestra parte, sino que se trata también de estar en sintonía con lo que Dios quiere ir haciendo con nuestra familia. Bueno, espero que todo esto ayude también en vuestras reflexiones y que sigamos trabajando unidos por la causa de nuestro Padre y por nuestra misión. Muchas bendiciones y mucha fecundidad en vuestra jornada.